Justo el día que los vi el martes, hubo una tormenta muy fuerte, cayó un rayo muy cerca de acá, hubo una descarga eléctrica y pues no he podido lograr que me restablezca mi servicio. Ahorita estoy pagando por tiempo de internet, pero bueno, al parecer también la señal no es muy buena. Entonces, les ofrezco una disculpa al respecto, así que no está en mi control esto. Yo espero que ya para el martes, pues ya yo ya no tenga inconvenientes de este tipo. Eh, Vamos a tratar de avanzar el día de hoy para que puedan trabajar sobre lo que voy a comentar el día de hoy, el fin de semana. Vean, el tema es vectores. Voy a empezar con álgebra vectorial. Recordarles, vectores es un tema que les debe ser familiar. Ya saben algunos de ustedes cosas sobre los vectores. Les voy a ir un poco rápido. Si hay alguna duda, pues nos detenemos a más detalle. Un vector es un segmento de recta orientado que se representa como una flecha, que está representado por un origen, un punto de partida y un punto de llegada o un extremo. La representación que yo usaré, una de las representaciones, porque habrá varias, es a través de letras, sobre ellas una flecha para indicar que se trata de un vector, o indicando el punto inicial y punto final con letras, como en el caso del apunte que dice el vector PQ, que significa que es el vector que va de P a Q, como ven en el diagrama. Está representado por una flecha que tiene un cierto tamaño. El tamaño de la flecha se llama módulo o magnitud del vector y se representa mediante barras verticales para indicar que se trata del tamaño del vector, o simplemente en lugar de usar barras verticales y la flecha, se escribe la letra sin ninguna flecha para indicar que se trata de la magnitud. Esto es en cuanto a la magnitud del vector o módulo, y la dirección del mismo es la medida del ángulo a partir del semieje X, o la abertura de este vector con respecto al eje horizontal. En este caso yo estoy poniendo un ejemplo representativo de un vector con una dirección de 37 grados, como lo ven en el apunte. Mencionarles la línea de acción, que es una línea imaginaria en la cual está contenido el vector. Esta línea de acción nos sirve para poder ubicar el vector en cualquier punto del espacio, siempre y cuando se mantenga su misma magnitud y su misma dirección. En resumen, este concepto nos permite trasladar al vector a cualquier punto del espacio, repito, siempre y cuando se mantenga su tamaño y su dirección. La representación cartesiana de un vector en el plano, voy a empezar a hablar solamente en este momento de vectores en el plano bidimensional, en el plano XY. El vector PQ lo obtenemos como la diferencia de coordenadas del extremo o del punto final y el origen o el punto inicial. Es decir, cuando ustedes vean la escritura del vector PQ, significa que para construirlo se restó las componentes del punto Q menos las componentes del punto P, es decir, el punto de llegada menos el punto de partida. Ejemplo representativo, sea el punto P 2,5, el punto Q 7,10. Vean el vector PQ que estoy construyendo en su primer componente, o la componente X, de restar 7 menos 2, que es la componente de Q menos la de P. Se hace de manera ordenada. La componente X con la X, es decir, 7 menos 2. Y para la componente Y es restar 10 menos 5. En este caso quedó el vector PQ como 5,5. Si quisiéramos la magnitud de ese vector, en el caso de vectores bidimensionales o vectores en el plano 2D, la magnitud o módulo se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. En este caso, para este ejemplo, es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. En este caso, es la raíz cuadrada de 2 veces 25. Y simplificando, es 5 veces la raíz de 2. Eso es en cuanto a la magnitud. Y en cuanto a la dirección, la expresión que usaremos para calcularla en el plano
es la tangente inversa de y entre x, la componente y sobre la componente x. Continuando con el mismo ejemplo, el ángulo del vector o dirección del vector PQ es tangente inversa de 5 entre 5, que es tangente inversa de 1, y simplificando, eso corresponde a un ángulo de 45 grados o pi cuartos. Ejemplo particular de las principales características de un vector: cómo se construye, conociendo el punto de partida y punto de llegada, cómo se calcula su magnitud y cómo se calcula su dirección. ¿Bien hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. Yo tengo una duda, profesor. Es 10 menos 5, en este caso pues coincide que también quede 5. De hecho, justo para que se familiaricen con la construcción de vectores en el plano, estoy proponiendo como primer parte de la tarea que ustedes construyan los vectores que estoy pidiendo de acuerdo a los puntos que estoy proponiendo. Vean, estoy proponiendo puntos A 7,2, B 4,2, etcétera, C, D, E, F, G, H, son puntos en el plano cartesiano, y quiero que ustedes construyan los vectores que estoy indicando, el vector que va de A a B. A ver, hagamos ese primer ejemplo, ya de tarea ustedes hacen el resto. Díganme cómo debo escribir las componentes de un vector que va desde el punto A hasta el punto B, pensando siempre que se restan componente a componente del punto final menos el punto inicial. Dícteme cómo queda el vector AB. Sería 4 menos 7, ¿no? Ajá. Y... Coma. Coma. 12 menos 2. 12 menos 2. Simplificando, este vector queda como menos 3,10. Ese es el vector que parte del punto A y va hacia el punto B. Tiene importancia la dirección de los vectores, ¿de acuerdo? De ahí la razón de dejarles este tipo de ejercicios para que recuerden cómo se construyen los vectores. ¿Bien con esto? Sí, profe, ningún problema. Perfecto. Sigamos con el álgebra de vectores, ya que sabemos construirlos. Ahora vamos a hablar sobre cómo sumar, restar y multiplicar por escala a los vectores. Voy a comenzar con la suma de vectores desde la forma gráfica, la forma visual, con algo que se llama regla del paralelogramo. La lógica detrás de esta regla es que para sumar dos vectores se traza uno de los vectores en la punta del otro, tal que la suma va a partir desde el inicio hasta la punta del vector trasladado. Explico. Vean. Están viendo en el esquema un par de vectores A y B, y lo que hice en línea punteada es dibujar al vector B desde la punta del vector A. Acuérdense, por la línea de acción dijimos que los vectores se pueden trasladar a cualquier punto del espacio siempre y cuando se mantenga su magnitud y dirección, y lo estoy representando en este esquema. Una vez que ya trasladé el vector B, entonces la suma será el vector que parte desde el origen de A hasta la punta de ese vector trasladado B, como lo están viendo en el esquema. Vean que es la misma lógica si en lugar de haber trasladado el vector B hubiera trasladado el vector A. Lo voy a hacer en pantalla. Vean que ahora entonces me coloco en la punta de B y trazo el vector A, y vean cómo llegó exactamente a la misma posición. Tal que la lógica en la regla del paralelogramo, repito, es dibujar en la punta del vector, del primer vector, al segundo vector. ¿Para qué? Para poder identificar en la diagonal a la suma de los vectores. Y vean cómo se forma un paralelogramo, como lo están viendo en la figura. Para la resta de vectores funciona un poco distinto. La resta de vectores A menos B indica que se debe dibujar el vector que va desde la punta del segundo hacia la punta del primero. Tal que si observan el par de vectores A y B, vean la flecha que baja, que parte desde la punta de B y va hacia la punta de A, es entonces la resta A menos B.
va, repito, siempre del segundo hacia el primero, el sentido del vector. Bien, con esto de suma y resta de vectores de forma visual. Sí. Perfecto. Sí, profe. Hablemos de las componentes de un vector a partir de conocer ahora su magnitud y dirección. Si recuerdan de lo de arriba, de entrada yo ya les daba las componentes de los vectores. Ahora funciona distinto. A partir de conocer magnitud y dirección se deben establecer las componentes. Y es a través de expresiones que seguramente ustedes ya han trabajado antes. La componente X se calcula como la magnitud de A por el coseno de la dirección. Y la componente Y se calcula como la magnitud de A por el seno de la dirección, el seno del ángulo. Además de eso, aprovecho para mencionar la otra forma de escritura de los vectores, que es a través de vectores unitarios. Para vectores que están en el plano bidimensional, yo usaré el vector unitario Y para la componente X y el vector unitario J para la componente Y. Los vectores unitarios se identifican o se caracterizan por tener un circunflejo sobre ellos. Entonces, por eso está ahí, tiene un circunflejo, un gorro hacia arriba, igual que la letra J, para indicar que se trata de vectores unitarios. Se llaman así porque su magnitud es uno de esos vectores. Lo vamos a ver un poquito más adelante en este apunte. Tal que si regresamos al primer vector que se construyó en este apunte, que era el vector PQ, y recuerdan que yo lo había escrito como el vector 5,5, la otra escritura, aprovechando los vectores unitarios de ese mismo vector PQ, sería 5i más 5j. Que es otra manera de escribir a los vectores y es equivalente, significa exactamente lo mismo. Yo estaré usando las dos formas, igual en la tarea verán que aparecen las mismas dos. Bien. Recordarles, seguramente ya lo han visto antes también, que existen direcciones muy particulares, muy comunes en álgebra vectorial, que son los ángulos que corresponden a 0, 30, 45, 60 y 90. Son valores muy populares dentro de las funciones trigonométricas y vale la pena aprendérselas de memoria. Seguramente ya se las saben. Para el seno de teta arranca desde 0 y termina en 1, pasando por seno de 30 como un medio, seno de 45 raíz de 2 entre 2, y seno de 60 raíz de 3 entre 2, y seno de 90 es 1. Para el coseno se invierte en los papeles, ahora empieza desde 1 y termina en 0, y se van invirtiendo de posición cada valor. Entonces, la técnica que sirve o es útil para esta pequeña tabla es que baste con que se aprendan la primera línea, porque saben que la de coseno pues, se invierten de posición los valores. Esta tabla, repito, se vuelve útil para algunos cálculos prácticos. Por ejemplo, dice en el ejemplo dar las componentes de los siguientes vectores. Y estoy dando la magnitud del vector, en este caso es 4, y su dirección es de 30 grados. Usando las fórmulas que definí más arriba, la componente X es la magnitud de A por el coseno de la dirección, es decir, 4 coseno de 30, pero coseno de 30 es raíz de 3 entre 2, que al multiplicar por 4 esa fracción queda como 2 raíz de 3, y la componente de Y es 4 seno de 30, pero el seno de 30 es un medio, así que es 4 por un medio, que acaba como 2, tal que ese vector tiene por componentes 2 raíz de 3 en X y 2 en Y. Escrito con vectores unitarios, eso es 2 raíz de 3 en Y más 2J. ¿Bien con este ejemplo? Sí, profesor. Perfecto. Como siguiente parte de la tarea, quiero que completen la escritura de los siguientes vectores a partir de conocer sus magnitudes y sus direcciones. Son 3 ejercicios. Vean cómo estoy dando las magnitudes y las distintas direcciones. No espero que se les dificulte, es simplemente aplicar las fórmulas que hemos definido. Bien. Además, continuando con ejercicios sobre este apunte, hay que trazar de manera visual
los vectores pedidos, vean de acuerdo al dibujo que estoy poniendo, hay que representar la suma A más B más C con la lógica que estuvimos mencionando sobre la suma de vectores de forma gráfica. Vean, si en esta figura yo trazo sobre ella la siguiente flecha, quiero que me digan qué representa esta flecha en rojo. A más B. A más B, en efecto. Entonces aquí pongo A más B es la flecha en rojo. Y les está pidiendo el ejercicio que ustedes dibujen A más B más C. En base a eso, díganme cómo debo trazar la flecha que represente esa suma, A más B más C. Una flecha que vaya de dónde a dónde. Desde el origen de A hasta el punto C. Muy, muy sencillo. Bueno, esta misma lógica quiero que la apliquen para los siguientes dos esquemas que estoy poniendo. En el segundo estoy pidiendo B menos A, de acuerdo a esa figura. Y en el tercero, A más B más C menos D, de acuerdo a las flechas que están viendo en el dibujo. Bien, con eso, recordando, acuérdense que en una resta, la flecha siempre se traza de la punta del segundo a la punta del primero. Si, por ejemplo, les pidiera restar el vector H menos el vector J, pues la flecha debe ir partiendo de J, porque es H menos J, siempre parte de la punta del segundo hacia la punta de H, a la punta del primero, que está mencionado más arriba en el apunte. Bien, esto fue suma y resta de vectores en base a la parte gráfica. Quiero que también lo entrenen a partir de forma analítica con los vectores unitarios. Vean, yo estoy definiendo, ya voy a aprovechar para introducir la escritura de vectores en 3D. Vean el vector A que estoy poniendo, dice 3i más 2j menos 4k. Eso quiere decir que es un vector que tiene componente en el eje z, por lo tanto está en 3 dimensiones. Pero acuérdense que, de acuerdo a lo que han visto de física, hay vectores que están en el plano, en x, y, o están en el espacio, en x, y, z. Es este el caso para los vectores a y b. Y el vector c que estoy escribiendo, pues es un vector que nada más está en el plano. Se pueden hacer operaciones con esos vectores como suma de los mismos. Vean cómo estoy sumando en el primer caso donde dice calcular A más B más C. Y para hacerlo de forma analítica, aquí ya no es visual, se hace componente a componente. La suma A más B más C arranca sumando las componentes en Y, que son las componentes en X, estas que estoy señalando ahora. Vean que 3i es 3i, menos 2i, menos i. Si ustedes suman esas componentes, al ser dos de ellas negativas, se convierte en una resta y queda entonces como 0i. Resulta que la suma más b más c no va a tener componente en i. Después aplico la misma lógica para la componente j, que ahora es más 2, más 1 menos 6, más 2 más 1, es 3 menos 6, queda menos 3, que es el menos 3j que están viendo aquí abajo. Y en el último caso, son las componentes en k, en este caso nada más de los dos primeros, menos 4k más 5k, queda un término en k. Tal que el vector resultante de a más b más c es menos 3j más k. ¿Bien con esto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Sigamos repasando algunas operaciones. Algo muy parecido se van a entrar en la tarea que mencioné más adelante. Vean, en situación 2, estoy pidiendo 3 veces la suma de b más c. Entonces, por jerarquía, primero hago lo que indica el paréntesis, la suma de b más c. Con la misma lógica de antes, sumando componente a componente, primero las componentes en i. En este caso es menos 2i menos i, queda un menos 3i, vean aquí abajo. Después más j menos 6j, queda menos 5j. Y la última más 5k, baja igual, no se
suma con nada, da más 5K. Esas tres componentes ya representan la suma B más C, y ahora hay que multiplicar por 3, tal que el vector resultante significa, al multiplicar por un escalar un vector, que ese escalar se distribuye a cada componente multiplicando. Esto me lleva a 3 por menos 3, como menos 9i, después menos 15j, más 15k, cuidando aplicar las leyes de los signos correctamente. Esa fue la cuenta 3 veces b más x. Y quiero que recuerden cómo funciona la multiplicación de un escalar por un vector. El escalar o el número se multiplica por todas las componentes del vector que tenga al lado derecho. Operación 3 se usa el resultado de la anterior, vean por qué. La operación 3 dice el vector A más 3 veces b más c. Como ya se trabajó en 3 veces b más c, que es el resultado de arriba, lo que hice fue sumarle el vector A que pide la operación 3. El vector A lo repetí, es 3i más 2j menos 4k, que sumado con menos 9i menos 15j más 15k, vean que el vector que queda es menos 6i menos 13j más 11k. Se van haciendo las operaciones de manera ordenada, componente a componente. Vean, más 3 menos 9 queda menos 6, 2 menos 15 menos 13, menos 4 más 15 es 11. Bien, última operación con estos mismos vectores, dice 1/2 de A más 3 veces B más C, que si se dan cuenta es 1/2 del resultado que se trabajó arriba. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 1/2 entonces al resultado que obtuve en el ejercicio de arriba. Y al multiplicar por 1/2, cada componente entonces va por 1/2. Vean la primera, menos 6 medios, menos 13 medios y 11 medios. Simplifico lo que se pueda, menos 6 medios menos 3i, menos 6.5j y 5.5 en k. Para que continúen entrenando sobre esto, en el apunte puse algunas operaciones con los vectores que estoy indicando. El vector A, 3i menos 2j más 2k, el vector B, 4i más 3k, y el vector C, i más 4j menos 5k. Y estoy pidiendo estas operaciones, que están viendo estas 8 operaciones. Me detengo un poco aquí. Díganme si tienen claro lo que hay que hacer. Sí, profe. Todo claro. Sí, profe. Perfecto. Continuemos con el álgebra de vectores. El álgebra de vectores nos va a llevar unas cuantas clases, un par de clases más. Hoy arrancamos con esto. Sigamos con vectores paralelos. Se llaman paralelos, muchachos, porque son vectores que están en la misma línea de acción. Puede que no tengan el mismo tamaño, puede ser que sí, pero lo importante es que están en la misma línea de acción, es decir, tienen la misma dirección. Es decir, haciendo una representación de lo que significa un par de vectores paralelos, piensen en un vector A, por ejemplo, aquí en la pantalla, y un vector B. Vean cómo tienen la misma inclinación, a pesar de que no tienen el mismo tamaño. Estos vectores se llaman paralelos, o incluso puede ser que no vayan en la misma dirección. Puede ser que un vector C, vean cómo tiene la misma dirección, pero va en dirección opuesta. También se llama un vector paralelo, solo que en sentido opuesto, o también se llama antiparalelo. Bueno, todos estos vectores ABC que estoy dibujando guardan esta relación, que uno de ellos es múltiplo del otro. Es decir, el vector A puede ser K veces el vector B. Por poner otra situación, el vector A puede ser 2 veces el vector B, y significaría algo como esto. Déjenme poner aquí otra representación. Imagínense aquí un vector V y el vector A así, tal que A sea 2 veces el vector B. En tamaño, vean cómo se duplica. Eso significa que los vectores son paralelos y guardan esta relación. Bueno, es acá que están viendo en esta expresión en el recuadro,
es un escalar. Y ese escalar puede ser positivo o negativo, puede ser 1, 0 o no, porque entonces ya perdería el sentido de ser vectores paralelos. Es decir, esta expresión se lee como A es un múltiplo del vector B. En el caso de que K sea negativo, entonces los vectores se llamarán antiparalelos, por lo que explicaba aquí abajo con el vector C. Por ahí en la tarea les pedirán que ustedes identifiquen cuando dos vectores son paralelos o no. Y se cumple cuando sucede esto, cuando uno de ellos es K veces el otro. Obteniendo las magnitudes de esta expresión, también se puede establecer así, que la magnitud de A sea K veces la magnitud de B. Es otra manera de identificar que dos vectores sean paralelos, que si al sacar las magnitudes, ustedes observan que la magnitud de uno es un múltiplo de la magnitud del otro. Por ejemplo, supongan que la magnitud del vector A fuera 10 y la magnitud del vector B fuera 5. Entonces se dice que la magnitud de A es 2 veces la magnitud del vector B, porque 2 por 5 da 10. Bien con esto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vectores paralelos. Perfecto. Ejemplos, puse un ejemplo muy sencillo, un ejemplo representativo. Vean el vector A, 6i más 4j, y el vector B, 3i más 2j. Es evidente, se ve de los vectores que el vector A es 2 veces el vector B, lo que decíamos, ¿no? Al multiplicar por 2 al vector B, resulta que queda 6i más 4j, que es justo el vector A. Por lo tanto, los vectores se llaman paralelos. Una definición más, antes de comentar sobre la otra parte de la tarea, es hablar sobre un vector unitario. Un vector se llama unitario, como les decía más arriba, cuando su magnitud o su módulo es 1, es la unidad. Hay vectores que en general no lo son, sin embargo hay una manera de convertirlos para que sí sean unitarios. Más adelante, en clases futuras, vamos a ver la importancia de saber generar vectores unitarios. La definición formal de un vector unitario es el mismo vector dividido entre la magnitud de él mismo. De esa manera se construye o se define al vector como unitario. Y al ser unitario, les decía, ya se usa la notación de circunflejo, de Bohr, si lo quieren identificar así. Ejemplo básico, vean al vector V, que es el vector 3i más 4j, un vector en el plano. Obtengo su magnitud del mismo vector. Vean su magnitud, recordando lo que dijimos al inicio, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Esto es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso me lleva a raíz de 25, que es 5. Resulta que este vector tiene por tamaño o magnitud 5 unidades. Evidentemente no es 1, no es unitario, pero yo puedo construir ya con esta información a un vector que sí sea unitario y que vaya en su misma línea de acción, en su misma dirección. ¿Cómo? Dividiendo a ese vector entre su magnitud. Cada componente entonces se divide entre la magnitud que fue 5. Vean aquí cómo estoy definiendo. 3i más 4j, todo entre 5. Significa que cada componente va entre 5. El vector entonces, que ahora ya es unitario, es 3 quintos en i más 4 quintos en j. Esas son sus nuevas componentes ya unitarias. Si yo les pidiera comprobar que en efecto este vector ya es unitario, pues deberían entonces calcular su magnitud de este nuevo vector v. Voy a escribirlo yo aquí en pantalla. Es la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Al elevar al cuadrado cada una de esas componentes nos lleva a 9/25 más 16/25. Al ser una suma de fracciones con el mismo denominador, se suman directo, ya lo saben. Esto da la raíz de 25/25, que esto es la raíz cuadrada de 1, que es 1. ¿Cómo debe de ser? ¿Por qué? Porque seguimos la definición de construcción de un vector unitario.
Lo que está ocurriendo visualmente es lo siguiente. Originalmente el vector en el plano tenía la siguiente flecha, el siguiente tamaño. Imagínense que esta es la flecha correspondiente al vector V. Y acabamos de construir un vector que fuera en la misma dirección, pero que tuviera magnitud de 1. Visualmente, entonces, lo que está ocurriendo es que en la misma línea de acción de este vector hay un vector más pequeño, lo voy a trazar aparte, un vector circunflejo, V, que ya tiene magnitud de 1. Mientras el original tenía un tamaño de 5 unidades, ahora el vector unitario tiene magnitud 1. Y ese es el vector unitario que estamos construyendo aquí, en este cálculo. ¿Bien con esto? Sí. Sí, profe. Perfecto. Además de los ejercicios que estoy indicando en el mismo apunte como tarea, quiero que trabajen sobre las imágenes que agregué en la plataforma en modo. Si están en la misma asignación, estoy agregando una serie de ejercicios más sobre cálculos con vectores. En los ejercicios del 1 al 8 les están pidiendo algunas operaciones en base a los vectores que están definiendo, y de la misma manera de los ejercicios 9 a 14. Les están pidiendo que calculen ciertos incisos con los vectores que están proponiendo en cada numeral. Véanlos un momento, díganme si tienen claro lo que hay que hacer en cada uno de ellos. Yo tengo una duda, profesor. Los Dime. vectores de A, B y C son los que vimos en los apuntes. No. Aquí en esta imagen te están definiendo nuevos vectores de A y B. Por ejemplo, fíjate, en el caso de los primeros 8, el ejercicio te está pidiendo que calcules los incisos A, B, C, D y E. Estos que voy a enmarcar es lo que tú tienes que calcular. ¿Con qué vectores? Con el vector en situación 1. En situación 1, que aquí abajo, te está pidiendo que uses el vector 2i más 4j para A y para B menos i más 4j. Entonces, con ese par de vectores en situación 1 vas a calcular los 5 incisos que ves arriba. En el inciso A, B, C, D y E. Ok, ya entendí. De manera equivalente. ¿Ya lo entendiste? Sí, gracias, profesor. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Entonces, perdón, profesor. Yo también tengo una duda. Igual, entonces, como usted está diciendo, todos esos incisos los vamos a ocupar para el caso 1, 2, 3, hasta el 8, ¿verdad? Así como dice. Exactamente. Para las 8 situaciones son los 5 incisos. Sí, parece mucho, pero muchos de ellos son ejercicios muy intuitivos. Incluso lo pueden hacer mental. Por ejemplo, fíjense, para el inciso A, en situación 1, díganme a qué vector es igual 3A. 6 más 12j. Sí. Tan. Y está muy directo. En algunos sí tendrán que trabajar un poquito más, pero tampoco es algo muy complicado. En inciso D y E les está pidiendo magnitudes. No pierdan de vista que barras verticales significan magnitudes. Para el inciso D, por ejemplo, primero hagan la suma A más B y del vector que resulte toman su magnitud. ¿Bien con esto? Sí, profe. Sí, profesor. Les está pidiendo ahora esos dos incisos, esas operaciones. La primera dice 4A menos 2B. Y en cada situación les definen un nuevo par de vectores A y B. Perfecto. Estos ejercicios, estas imágenes, por cierto, son sacadas del libro de SIL, de cálculo de varias variables, por si quieren también consultarlo, lo pueden hacer. Bueno, en la otra imagen, no van a ser todos, solo los que voy a indicar, que son del 15 al 22. Anótenlos, yo también lo voy a poner aquí, 15 a 22. Que es también realizar operaciones con vectores y en base a lo que estuvimos mencionando ahorita en clase, 15 a 22, y del
35 al 40. Nada más esos ejercicios. Del 35 al 40 son visuales, como lo vimos en el apunte. Y del el 15 al 22, los primeros hablan de cómo construir un vector que vaya de P a Q, o de P subíndice 1 a P subíndice 2, y les están dando las parejas de puntos, así como mencioné al inicio, y después les hablan de saber identificar cuando dos vectores son paralelos, lo que les decía también en el apunte. Es decir, todo lo que estoy dejando hoy como tarea está basado justo en lo que se mencionó en la clase. Esta tarea es para el martes, hasta como fecha límite 8:30, que es cuando inicia la clase. Para fecha de entrega, y se entrega en Edmodo, en esta misma asignación, tiene la posibilidad de la opción de adjuntar evidencias. Las evidencias serán a través de fotos, como ya lo había mencionado. Ustedes van a, parte también de su tarea es transcribir a su libreta el apunte. Yo sé que muchas de estas cosas ya las saben, pero es importante que tengan la evidencia de la clase en sus libretas. Entonces van a pasar su apunte, completar lo que en el apunte también estoy pidiendo. Después del apunte vienen los ejercicios de tarea que estoy indicando en las imágenes, y de todo eso le van a tomar foto y las van a subir a la plataforma Edmodo como evidencia. No se olviden que pedí que en la primera foto que adjunten venga una identificación de ustedes. Puede ser la del INE, puede ser la credencial de la escuela, del Politécnico, etcétera. Alguna identificación en donde venga su foto y su nombre. ¿Bien con esto? ¿Lo del INE nada más sería de un lado, profesor? Sí, solo de un lado. Solo me interesa que venga su foto con su nombre. O licencia, si es que ya tiene licencia, etcétera. A ver, entonces. No, tú primero. ¿Perdón? Perdón. Bueno, Sí, perdón. Al apunte también se le toma foto, ¿no? Sí. También deben mandarme la evidencia de que pasaron su apunte a su libreta. Esto es importante, muchachos. Repito, primero para llevar un orden, de que tengan ustedes registro cuando se vieron las cosas, que lo tengan a la mano para cuando quieran estudiar, repasar. Y si es que llegáramos a regresar de manera presencial, que bueno, todavía no se sabe, pues seguramente yo al final del curso les pediré su libreta para revisarla, que tengan los apuntes que se vieron en clase. ¿Bien con esto? Sí, profesor. Profesor, Dime. ¿Dónde encontramos el apunte que nos mostró primero? En Edmodo, todo está en Edmodo, muchachos, y ahí se queda. Bueno, es que Sí. En las publicaciones, donde encontraste la vez pasada, por ejemplo, las evaluaciones diagnósticas, ahí mismo sus entregas que la hayan hecho, y de cualquier forma, si surge alguna duda, alguna pregunta sobre la tarea, lo podemos comentar en la siguiente clase sin problemas. Esa va a ser la mecánica que vamos a seguir para las tareas, y si hay algún ejercicio que se complicó, lo podemos revisar la siguiente clase. Pero sí es importante que lo intenten. No se vale llegar a la siguiente clase y de plano no haber hecho nada. Entonces, primero lo intentan en base a los apuntes. Por eso es importante pasar el apunte, porque ahí se reafirma lo que se dijo en clase. Se intentan los ejercicios. Si salen, pues ya tienen el conocimiento, y si hay alguna duda lo podemos revisar la siguiente clase. ¿Bien con esto? Sí, profe. Profe, una pregunta. Dime. Dentro del apunte que vamos a hacer, ¿podemos hacer dentro del mismo apunte los ejercicios? ¿O eso es una parte? Sí. Puedes ahí mismo hacer los ejercicios. Entonces, Dime. Bueno, es que entonces sería básicamente, pues, no reescribir. Lo que entendimos, lo pasamos a la libreta y ya ahí junto le tomamos foto junto con los ejercicios que usted está pidiendo. Así es, sí.
Recuerden que también en el apunte vienen ejercicios por hacer, ¿eh? Es decir, voy a revisar, por eso es importante que pasen el apunte, porque ahí mismo vienen ejercicios de tarea, y después del apunte, pues los ejercicios de las imágenes que estoy adjuntando. Primer foto, su identificación. Nada más en la primera foto, no es necesario en cada foto que me envíes. Ok, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Se puede subir en formato PDF o tiene que...? Sí, si en PDF te resulta más cómodo, adelante. Bien, ¿alguna otra cosa? Pues de mi parte no, profesor. No, Nada más profesor, un todo último bien. comentario. Un último comentario. La mecánica de la clase no puede ser como se da la clase de manera presencial, es decir, de manera presencial, pues ustedes saben que uno como profesor llega, anota el tema, lo que se va a ver, la explicación, los ejemplos, etcétera, y les va dando uno tiempo para que vayan copiando, y así se va desarrollando la clase. Esa mecánica acá yo no la veo en práctica, entonces por esa razón la manera en que yo voy a seguir la clase es primero dar toda la explicación del tema y de los ejemplos, que me pongan atención, y ya al final el tiempo que quede de la clase, como es este caso que todavía hay tiempo de clase, se los voy a dejar a ustedes para que transcriban el apunte, para que pasen el apunte a su libreta y que comiencen a hacer en el tiempo que resta de clase los ejercicios de tarea. Así veo yo más conveniente y más práctico el desarrollo de esta clase virtual, y así me ha funcionado. Entonces, ahorita que ya terminé la clase, el tiempo que resta, por favor, dedíquenlo a empezar a trabajar sobre el apunte y los ejercicios. Ya no es necesario que se mantengan en el apunte, pero sí les pido que pues que aprovechen el tiempo que resta. No es tiempo libre, digamos. Esto sigue siendo la clase, pero yo les estoy dejando de buena manera el tiempo que resta para que comiencen a trabajar sobre lo que ya dije. ¿Bien con esto? Sí, profe. Sí, profe. Profesor. ¿Ya Sí, profe. terminó su clase? ¿Perdón? Es que si ya terminó para que le ayude a un compañero a unirse a la clase, que ya obtuvo su correo institucional. Ah, ok. Sí, qué bueno que me recuerdas. Sí, hasta aquí es la clase, muchachos. Le paramos aquí. Los que ya no tienen alguna otra duda o comentario al respecto, le paramos aquí y nos vemos el siguiente martes.